Imagina por un momento que estás caminando por una tranquila colina en el sur de España. El sol cae lentamente sobre el paisaje, el viento mueve la hierba seca, y bajo tus pies, oculto durante casi 5000 años, descansa el secreto de una civilización olvidada. No un simple asentamiento, no una aldea, sino una fortaleza. Una fortaleza tan compleja, tan cuidadosamente diseñada, que obliga a los arqueólogos a replantearse lo que creían saber sobre las sociedades humanas de la Edad del Cobre. Pero lo más inquietante no es su tamaño, ni sus murallas, ni sus armas. Lo más inquietante es cómo terminó. Entre fuego, violencia y abandono. Esta es la historia de la fortaleza de Cortijo Lobato. Una construcción que estuvo escondida a plena vista durante milenios y que hoy está revelando un pasado mucho más oscuro y sofisticado de lo que imaginábamos. Todo comenzó en 2021, en Almendralejo, una localidad de la provincia de Badajoz, en Extremadura. El lugar parecía completamente normal, solo un terreno rural destinado a convertirse en una planta fotovoltaica. Pero antes de construir, como exige la ley, se realizó una inspección arqueológica preventiva, y fue entonces cuando ocurrió. Los arqueólogos detectaron algo extraño: formas geométricas, estructuras artificiales, y poco a poco, excavación tras excavación, lo que emergió del suelo dejó a todos sin palabras. Una fortaleza de casi 4900 años de antigüedad. Para entender lo impactante de este hallazgo, hay que viajar mentalmente a esa época. Estamos alrededor del año 2900 a.C. Las pirámides de Egipto aún no habían alcanzado su máximo esplendor. Roma ni siquiera existía. Y sin embargo, aquí, en la península ibérica, alguien había construido una estructura defensiva increíblemente avanzada. La fortaleza no era improvisada, era el resultado de un plan, un diseño, una estrategia. Tenía forma pentagonal, algo extremadamente raro en esa época. Pero eso no era todo. Estaba protegida por 3 murallas concéntricas, 3 líneas de defensa, como si quienes la construyeron supieran que el peligro era real y constante. Estas murallas estaban reforzadas con 25 bastiones. Los bastiones eran torres o salientes defensivos, desde donde los defensores podían observar el terreno y atacar a cualquiera que intentara acercarse. Además, la fortaleza estaba rodeada por 3 fosos profundos, auténticas zanjas excavadas en el suelo que hacían aún más difícil cualquier ataque. Todo el complejo ocupaba unos 13.000 metros cuadrados. Eso es aproximadamente el tamaño de 2 campos de fútbol. Y había algo aún más sorprendente. Solo tenía una entrada, y era extremadamente estrecha, apenas unos 70 centímetros de ancho. Eso significa que solo una persona podía entrar o salir a la vez. Era literalmente una trampa defensiva. Pero esto plantea una pregunta inquietante. ¿De quién se estaban defendiendo? Durante mucho tiempo, los historiadores pensaron que las sociedades de la Edad del Cobre eran relativamente simples. Pequeñas comunidades agrícolas, pacíficas, organizadas alrededor de la supervivencia diaria. Pero esta fortaleza cuenta otra historia. Una historia de planificación, de liderazgo y posiblemente de guerra. Porque construir algo así no era fácil. No había máquinas, no había acero, no había tecnología moderna. Todo se hacía con herramientas básicas, a mano. Los arqueólogos creen que la construcción requirió la coordinación de un gran número de personas, lo que indica que existía una sociedad organizada, con líderes capaces de dirigir proyectos complejos. Esto cambia completamente nuestra visión de estas comunidades. Ya no eran solo agricultores, eran ingenieros, arquitectos, estrategas, pero la verdadera vida de esta fortaleza no se entiende solo por sus muros, se entiende por lo que había dentro. Durante las excavaciones, los arqueólogos encontraron puntas de flecha, hachas, ídolos, molinos de piedra, platos y cuencos, incluso herramientas relacionadas con la fabricación de tejidos. Esto significa que no era solo una fortaleza militar, era también un lugar donde la gente vivía, trabajaba, comía y probablemente
Se refugiaba cuando había peligro. También se descubrieron cabañas y un sistema de almacenamiento de agua, una especie de depósito que permitía sobrevivir durante largos periodos sin salir al exterior. Esto es clave, porque revela algo muy importante. Esta fortaleza no estaba pensada para ataques pequeños, estaba diseñada para resistir asedios, ataques prolongados, ataques serios, pero incluso las mejores defensas pueden fallar, y aquí es donde la historia se vuelve mucho más oscura. En algún momento alrededor del año 2450 a.C., algo ocurrió. Algo violento, algo devastador. Los arqueólogos encontraron evidencias claras de un gran incendio. No un incendio accidental. Un incendio generalizado. Las puertas de madera estaban quemadas. Las estructuras habían sido consumidas por el fuego. Y lo más inquietante de todo, había puntas de flecha entre los restos carbonizados. Esto sugiere una conclusión escalofriante. La fortaleza fue atacada y destruida. El fuego no fue casual. Fue el final. El final de una comunidad que había invertido enormes recursos en protegerse, pero que aún así no sobrevivió. Después de ese evento, la fortaleza fue abandonada. Para siempre. Durante siglos, luego milenios, la naturaleza reclamó el lugar. La tierra cubrió los muros. La historia se desvaneció. Hasta que ocurrió algo inesperado. Más de 2000 años después, alguien regresó. Pero no para vivir allí, ni para reconstruirla, sino para enterrar a un muerto. Durante las excavaciones, los arqueólogos encontraron una tumba. En su interior había los restos de un hombre que había vivido miles de años después de la destrucción de la fortaleza. Y había algo extraño. El cuerpo estaba enterrado boca abajo. No era una posición normal, no era una posición honorable. Pero eso no era todo. Sobre su espalda había un arma, un pugio, un puñal romano. El pugio era el arma estándar de los legionarios romanos, una especie de daga corta diseñada para el combate cuerpo a cuerpo. Este detalle sugiere que el hombre era un soldado, un legionario. Pero la forma en que fue enterrado es inquietante. Boca abajo, de forma apresurada. Incluso parece que le faltaban partes de los pies. Algunos arqueólogos creen que podría tratarse de un entierro deshonroso. Tal vez un castigo, tal vez un criminal, tal vez alguien ejecutado, o tal vez alguien que sabía demasiado. Nunca lo sabremos con certeza. Pero este hallazgo revela algo fascinante. Miles de años después de su destrucción, la fortaleza aún tenía significado. Aún era un lugar especial, un lugar que los humanos seguían utilizando, incluso en la muerte. Pero quizás el aspecto más importante de todo este descubrimiento no es la fortaleza en sí, sino lo que representa. Durante mucho tiempo pensamos que la complejidad social, la guerra organizada y la arquitectura militar avanzada eran características de civilizaciones posteriores. Pero esta fortaleza demuestra que estas capacidades existían mucho antes, muchísimo antes. Hace casi 5000 años, en el suroeste de España, existía una comunidad capaz de planificar, construir y defender una estructura extraordinariamente compleja. Esto significa que estas sociedades eran más sofisticadas de lo que creíamos, más organizadas, más jerárquicas y posiblemente más violentas, porque no se construyen 3 murallas, 25 bastiones y 3 fosos sin una razón. No se invierte ese esfuerzo sin una amenaza real. La fortaleza es una respuesta. La pregunta es, ¿a qué? ¿Conflictos entre comunidades? ¿Guerras por recursos? ¿Luchas por el poder? ¿O algo que aún no comprendemos? Hoy, después de casi 5 milenios, esta fortaleza vuelve a ver la luz, pero todavía guarda secretos. Cada piedra, cada objeto, cada fragmento. Es una pista, una pieza de un rompecabezas que estamos empezando a entender. Y quizás lo más inquietante de todo es esto. Durante miles de años, esta fortaleza estuvo allí, silenciosa, olvidada, oculta bajo el suelo, mientras generaciones enteras caminaban sobre ella sin saberlo.
sin imaginar que bajo sus pies yacía la prueba de que incluso en los albores de la civilización, los humanos ya construían fortalezas, ya luchaban, ya destruían y ya dejaban atrás historias que solo ahora estamos empezando a redescubrir. La fortaleza de Cortijo Lobato no es solo un hallazgo arqueológico, es un mensaje del pasado, un recordatorio de que la historia humana siempre ha sido más compleja, más oscura y más fascinante de lo que jamás imaginamos.